abrir sus Biblias. Si no la tiene todavía con usted, le doy tiempo para que la busque, para que pueda estar ya listo. Si usted lo va a ver en su teléfono, la palabra de Dios, o en una tableta, en la computadora, ábrala en este momento. Estaremos meditando siempre en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, donde estamos tratando de imitar el ejemplo de las iglesias del Nuevo Testamento. Así le hemos llamado a esta serie que estamos estudiando los miércoles. Imitemos el ejemplo de cada una de estas iglesias que hemos estado estudiando, y cada una nos ha enseñado algo diferente en cuanto a lo que necesitamos nosotros implementar como congregación, pero también individualmente como parte que somos, como miembros que somos de la congregación a la cual pertenecemos. Así que yo espero que el Señor esté hablando en nuestra vida, tocando nuestro corazón, para poder implementar estos ejemplos, buenos ejemplos o malos ejemplos quizás que hemos estado estudiando, para poder entonces hacer mejor las cosas nosotros para nuestro Dios. Hoy les invito a que abran sus Biblias en el libro de Hechos, el capítulo 6. Estaremos meditando en los primeros 7 versículos. Hechos 6, 1 al 7. Y voy a dar lectura a la palabra del Señor, para que tengamos todos conciencia de lo que vamos a estar estudiando en esta oportunidad. Dice la palabra del Señor: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, es decir, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orándoles impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Que Dios bendiga su palabra. El llamado que Dios nos quiere hacer ahora, o la invitación que Dios quiere hacernos ahora a través de este pasaje, es a que imitemos el ejemplo de la iglesia de Jerusalén. Imitemos el ejemplo de la iglesia de Jerusalén en este aspecto de cómo solucionaron el problema de crecimiento numérico. Qué bueno es que una congregación crezca, ¿no es cierto? ¿Qué pastor no quisiera que su iglesia tuviera este tipo de problemas? Nos gustaría siempre estar metido en este problema, en esta dificultad de que la iglesia está creciendo y sigue creciendo y siguen habiendo problemas por causa del crecimiento. Pero la situación no es solamente que exista el problema, sino el que en medio de los problemas del crecimiento pueda haber siempre una acción para solucionarlo, un pensamiento, una idea para darle solución a cada uno de los problemas que puedan presentarse por causa del crecimiento numérico de la iglesia. Como digo, ese es el deseo de todo pastor, de todo líder de iglesia. Es el deseo de que la iglesia no se estanque en número, en crecimiento, sino más bien que sigan agregándose más personas. Y yo creo que esa es una de las imposiciones que los pastores tenemos. Casi siempre, en lo personal, los pastores nos evaluamos con base al número de personas que se agregan a las iglesias que pastoreamos.
Y a veces nos sentimos mal porque la iglesia no crece. Cuando realmente la iglesia no crece por lo que yo hago o por lo que usted haga, sino que la iglesia crece por lo que el Señor hace en la vida de las personas. Así que nosotros simplemente, como dijo Pablo, nosotros solamente sembramos la palabra, nosotros solamente ministramos a las personas, nosotros solamente enseñamos lo que se debe de hacer por causa de la palabra que nos indica cómo debemos de hacerlo, y el Señor se encarga de producir el crecimiento. En el libro de Hechos encontramos que la iglesia comienza a hacer acciones evangelísticas, acciones de predicar la palabra, acciones de vivir la palabra en sus vidas, y la palabra del Señor ahí nos atestigua de que el Señor es el encargado de añadir cada día a los que habían de ser salvos. Realmente ese es el producto que el Señor realiza en las congregaciones. Pero digo, a veces nos sentimos mal porque una congregación no crece. Y uno está tratando de hacer todo lo posible, afanándose diariamente por hacer esto, hacer lo otro. Y nos llenamos a veces de actividades religiosas, litúrgicas, para poder alcanzar a más personas para Cristo. Y cuando no sucede, nos frustramos. Pero realmente el Señor es el encargado de dar el crecimiento. No debemos de escudarnos tampoco en eso, en decir, bueno, el Señor va a hacer que la iglesia crezca aunque yo no esté haciendo nada. Tampoco podemos nosotros refugiarnos en ese tipo de pensamiento. Pero sí es necesario que usted y yo, haciendo lo que debemos de hacer, lo que Dios nos manda a hacer, de predicar el evangelio, de vivir la palabra en nuestra vida y de hablar de Cristo a aquellos que nos rodean, habiendo hecho nosotros nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, dejemos que el Señor haga la que le corresponde a Él. Es lo sobrenatural, es lo espiritual, lo que a Él le corresponde. Pero que descansemos en que Él actuará, porque yo he hecho lo que a mí me corresponde o lo que a usted le corresponde. En ese sentido está aquí sucediendo en la iglesia de Jerusalén. Ellos han venido trabajando. Estamos en el capítulo 6. Han pasado 6 capítulos, digamos así, 5 capítulos anteriores, donde la palabra ha sido predicada, donde muchas personas han venido al conocimiento de Cristo, han reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Por lo menos allí en esa iglesia hay 8,000 personas creyentes en Cristo. Por lo menos, digo, porque siempre se contaban a los varones, a los hombres, y a las mujeres no se contaban ni a los niños, así que siempre esos 5,000 y esos 3,000 que habían creído antes, son simplemente los hombres. Y yo creo que hay muchos más ahí, quizás unos 12,000 a 15,000 personas reunidas en la iglesia de Jerusalén, teniendo el mejor pastoreo, creo yo, porque eran los apóstoles los encargados de pastorear esa congregación. Y qué privilegio de esa iglesia realmente, el tener a los que habían estado junto con Jesús ahí viviendo cada experiencia que Jesús realizó aquí en este mundo, y ellos de primera mano habían recibido palabra del Señor. Yo creo que ese es un gran privilegio de esa congregación, el ser ministrados por ese tipo de personas, por esa calidad de personas, digo yo, que en este tiempo están, ¿cómo es que se llama?, desarrollando sus dones, sus talentos, sus capacidades, para que el Señor les use. Están en sus inicios, pero que al final de cuentas están haciendo todo lo que el Señor les enseñó a hacer. Así que es una iglesia que está iniciándose, pero que en el crecimiento de esta iglesia está produciendo problemas, dificultades. Valga la pena decirlo desde un inicio, esto que voy a expresar, de que todo problema en la congregación y en nuestra vida personal no debemos de dejarlo a un lado. No debemos nosotros hacernos del ojo pacho, como decimos, o de no darnos por entendido de que existe el problema. Aunque sabemos que ahí está, lo hacemos a un lado, hacemos como que no existe y seguimos adelante. Eso no puede ser, hermanos.
Lo primero que usted y yo necesitamos estar conscientes es que cualquier problema que enfrentemos, debemos realmente de ir y confrontar el problema, tratar de darle solución, buscar la salida adecuada. Y eso es lo que en primer lugar nos muestra esta congregación. Están teniendo el problema, pero no se quedan tranquilos con el problema. No quieren seguir cargando con este problema y dejarlo a un lado para hacerle frente más adelante, sino que se dan cuenta del problema y lo enfrentan. Ahora, el problema tiene tres aspectos que necesitamos resaltar aquí. El primero se encuentra en el versículo 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. El primer problema genera el segundo problema. El primer problema tiene que ver la desatención de las viudas. El no poner atención, el no llenar las necesidades de cierto grupo de personas, aquí llamadas las viudas de los griegos. Ellas estaban siendo desatendidas de la distribución diaria, dice ahí. Realmente la palabra en el original es la ministración diaria. Habían necesidad de que los hermanos, los apóstoles y los encargados, realmente los que podían, más bien dicho, hacerlo, o los que querían hacerlo, se involucraban en atender, en ayudar, en apoyar. Los apóstoles tenían mucho trabajo en cuanto a predicar la palabra, en cuanto a andar evangelizando, en cuanto al tiempo de oración que utilizaban, así que estaban demasiado ocupados, saturados con tantas actividades por hacer. Y esto la gente estaba consciente de lo que ellos hacían. Así que la gente se disponía a apoyar, a ayudar como pudieran, sin tener una directriz, un instructivo de cómo se hacen las cosas. Así que la gente que servía, la gente que ministraba, lo hacía por deseo personal, por deseo propio. Llegaban y comenzaban a repartir lo que tenían que repartir, ayudar a la gente, ministrarle a la gente. Lo hacían en la forma en que nacía de su corazón el hacerlo, pero sin tener claro exactamente qué era lo que se tenía que hacer. Así que habían venido mucha gente de otros lugares, especialmente del norte, del Asia Menor y de Europa al sur, que era Grecia y toda el Asia Menor, que habían llegado y se habían quedado allí porque habían recibido a Cristo, habían conocido al Señor y se quedaron a vivir en Jerusalén para ser ministrados. Y es ese tipo de personas que había venido los que estaban siendo desatendidos. Los que vivían ahí en Jerusalén, en Israel, era gente que se conocían entre ellos, que se ministraban unos a otros. Había ciertas diferencias, no solamente culturales, sino también lingüísticas. Los que habían venido de fuera de Israel venían hablando el griego y eran personas más cultas, personas que habían tenido más desarrollo cultural en sus relaciones. Así que venían ya a Jerusalén para adorar al Señor y lo hacían de una forma más preparada. Pero los israelitas que vivían en Jerusalén eran personas que nunca habían salido de allí, no tenían una experiencia de tratar con otro tipo de personas y su lenguaje era o el hebreo o el arameo, pero no el griego. Entonces tenían este tipo de problemas lingüísticos. No todos habían aprendido a hablar el griego y me imagino que esto también les producía obstáculos para ministrarse unos con otros. Yo creo que eso es algo que nosotros aquí en este país podemos comprender. En Estados Unidos, los hispanos, no todos tenemos la habilidad de hablar inglés, ni mucho menos que el lenguaje de los chinos, de los japoneses, de los
vietnamitas, de los europeos, que aquí se encuentran viviendo, y entonces es bien difícil que uno pueda compartir el evangelio, que uno pueda ministrar en una congregación donde quizás existen ese tipo de personas, y nos sentimos cohibidos, aún entre nosotros mismos como hispanos, de primera o de segunda o tercera generación. Los de primera generación, como su servidor, por ejemplo, que soy el primero que vino a este país de mi familia, y que estamos aprendiendo todavía la cultura, aprendiendo el idioma. Mis hijos han venido y se han adaptado tan bien. Para ellos, esa segunda generación, han desarrollado hábitos, costumbres, habilidades que yo no puedo tener, porque soy un salvadoreño al estilo de mi país, viviendo en un país diferente, con un idioma diferente y luchando por aprender el idioma y adaptarme a las costumbres de aquí. Así que para mis hijos es un poco más fácil el dedicarse en esta cultura y desarrollarse en esta cultura con su idioma y sus costumbres. Pero para sus hijos será algo tan natural, porque ya nacerán en este país donde todo será absorbido de esta cultura. Así que para mí influenciarles a ellos ya se hace difícil. Ya no digamos para la tercera generación o para la gente que es nativa de aquí. Es tan difícil. Y entonces lo que uno hace como primera generación es aislarse, cohibirse, y mejor abrirse con la gente con quien se puede comunicar y hacerlo. Ese era uno de los problemas que había aquí. Uno de los problemas que se estaban enfrentando en esta situación, pero este problema había generado esa división. No había unidad en el pueblo del Señor ahí. La gente no estaba siendo atendida porque quizás no se daban a entender, porque quizás tenían cierto recelo con aquella gente que había venido de otros lugares, y entonces se le tenía a un lado. Eso provocó el problema segundo. El problema segundo fue la murmuración. El problema no atendido de atención a las viudas produjo el que los mismos griegos comenzaran a murmurar. La palabra en el original tiene que ver con ese cuchicheo. No sé si voy a llegar a todo con esa expresión salvadoreña. El cuchicheo, el andar hablando, cuando se nos da una orden, por ejemplo, el tener que reaccionar sin darle oído a las personas que han dado la orden. Uno comienza a hablar suave para sí mismo, y comienza uno a decir, a renegar, ¿sí? Eso es cuchicheo. Y esto es lo que estaba ocurriendo aquí en la iglesia. El problema de la desatención de las viudas había producido el segundo problema. La gente estaba murmurando. Cada vez que quizás los apóstoles o los demás miembros de la iglesia decían, hagamos esto, hagamos lo otro, la gente que estaba dolida, dañada, se sentía resentida por no estar recibiendo la atención debida, comenzaba en sus adentros a murmurar. ¿Y qué viene a decir? ¿Y por qué es que lo dice? Él no tiene amor para Dios. Miren cómo está tratando a nuestras hermanas viudas, cómo está haciendo esto. Y comenzaban a hablar entre ellos, dándole espalda a los líderes, dándole espalda a aquellos para que no se dieran cuenta, pero estaban aquí haciendo toda esa murmuración. Esto estaba produciendo un gran problema de unidad en la iglesia de Jerusalén. Y esto, gracias a Dios, llegó a oídos de los apóstoles. Y digo gracias a Dios, hermanos, porque si los líderes no nos damos cuenta de los problemas que la congregación está teniendo, porque la gente se los esconde, no los revela, y más bien están hablando a espaldas de los líderes de la iglesia, de lo que la iglesia está viviendo, los problemas no pueden ser resueltos, hermanos. Y quizás
pueden llegar a resolverse, pero no de la forma adecuada, porque se hace con enojo, se hace con rencor, con coraje, y realmente la obra del Señor no resulta bien cuando nosotros actuamos de esa forma. Así que digo, gracias a Dios que los apóstoles se dieron cuenta de que estos dos problemas estaban dando. Pero esto produjo el tercer problema. Cuando los apóstoles se dan cuenta de este problema, de que las viudas de los griegos están siendo desatendidas o no están siendo atendidas adecuadamente, y que esto ha producido murmuración en la congregación, malestar, ellos reciben la carga y comienzan a ver qué vamos a hacer. Y cuando ven esta necesidad de hacer algo por resolverlo, se ven a sí mismos saturados de trabajo, de actividades. Estamos predicando la palabra, estamos teniendo nuestro tiempo de oración por la gente, estamos atendiendo a la congregación en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Estamos que no podemos hacer más. Y si nos metemos a resolver esto y a actuar nosotros por esta situación, entonces vamos a tener que dejar de hacer esto. Y ese es un problema. El velar por el cuidado espiritual de la congregación, simplemente por resolver problemas de relaciones en la congregación, es un atentado contra lo que Dios nos ha puesto a hacer a los líderes. Así que los apóstoles, gracias a Dios, entendieron de que ellos no podían desligarse de esa responsabilidad que Dios les había dado, pero que tampoco podían dejar de resolver el problema. Tenían que enfrentarlo y comenzaron a pensar, me imagino, organizaron reuniones entre ellos y comenzar a escuchar ideas. ¿Qué podemos hacer para que las viudas puedan ser atendidas nuevamente y para que se acabe ya esta murmuración que está llevándose a cabo en la congregación, este malestar que existe entre los miembros de la iglesia? Y llegaron a una conclusión. Es necesario escoger personas que nos ayuden para hacer este trabajo. Porque, según dice el versículo 2, ellos dijeron, no es justo, dice, el versículo 2 dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y esto de justicia, que no es justo, no se refiere a que nosotros estamos hasta aquí y no es justo que nosotros nos rebajemos para hacer esto. Eso a veces se malentiende de esa forma. Pero no están diciendo esto. La justicia aquí tiene que ver con que nosotros hemos sido llamados para predicar la palabra, para dedicarnos a sostener espiritualmente a nuestros hermanos en Cristo en oración. Y si nosotros nos descuidamos de esto, entonces nadie más podrá hacerlo. Nadie más estará haciendo este ministerio. Y el Señor demandará de nosotros que nosotros nos descuidamos de hacer este trabajo. Así que la justicia aquí no tiene que ver con rebajarse. La justicia aquí tiene que ver con no cumplir con la responsabilidad que Dios les había dado a ellos. Así que pensando y reflexionando en esto, ellos dijeron, no podemos hacerlo nosotros. Debemos de darle solución, pero nosotros no podemos hacerlo. Necesitamos que la congregación, que la multitud defina qué personajes van a entrar aquí para ministrarles, para desarrollar esto. Así que la solución se obtuvo a través de los apóstoles. Pero es importante que usted y yo analicemos y evaluemos. Los líderes de nuestra iglesia están velando espiritualmente por nosotros. Si no lo están haciendo, deberían de hacerlo, y quizás han dejado de hacerlo por la presión que nuestra congregación está haciéndonos, de estar haciendo otras actividades que son necesarias de resolver y de ayudar, pero que no somos nosotros los llamados a estar metidos en eso. Hay otros hermanos que pueden hacerlo. Y ese es el ejemplo que la iglesia de Jerusalén nos da aquí. Hay tanta gente, por lo menos dije yo, 8,000 personas allí congregadas. Y solamente 12 tienen la responsabilidad de predicar la palabra del Señor y sostener espiritualmente en oración a la congregación. 12 nada más. Haga el recuento aquí. 12 personas para
8,000 personas mínimo que están en la congregación. ¿No cree que es injusto que estos 12 sigan todavía poniéndose más carga, más responsabilidad para llenar las necesidades de una congregación que no quiere trabajar? Yo creo que eso es algo que usted y yo necesitamos analizar. Quizás nuestros líderes no están actuando como deben delante de Dios en su responsabilidad de cuidar la obra del Señor, porque quizás tienen demasiada carga y la congregación, muy bien, gracias, dispuesta a seguir exigiendo de ellos, pero no dispuestos a involucrarse, a dar tiempo y esfuerzo en la obra del Señor. Y eso nos enseña aquí la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo se resuelven los problemas de crecimiento? Es involucrando a otros en el ministerio. Pero también es algo importante que usted analice esto, y ya voy casi finalizando en esto. Que la necesidad de llenar la vacante, la necesidad de involucrar a personas adicionales para hacer un ministerio, no debe de ser en una forma irresponsable. Y lo digo y lo explico un poquito más. A veces la necesidad de que tenemos de escoger personas para hacer un ministerio, porque está la gran necesidad en la congregación de hacer eso, nosotros agarramos a cualquiera que esté disponible. Nosotros agarramos al primero que se deja y lo empujamos a hacer las cosas, sin tomar en consideración qué tipo de persona es, qué tipo de relación tiene con Dios, qué testimonio tiene ante los demás, qué realmente conoce de la palabra del Señor y la vive en su vida. Yo creo que cuando el liderazgo simplemente rellena una posición por salir del paso, por quitarnos la carga y ponerla en alguien que ni siquiera nosotros pensamos si podía hacerlo, si Dios le respalda para hacerlo, si tiene las cualidades espirituales, ministeriales para hacer ese trabajo, y solamente le ponemos por quitar de nosotros la carga, estamos actuando irresponsablemente. Las cosas no se resuelven agarrando el primer pelón que pase. El Señor demanda que usted y yo tomemos en consideración lo que los apóstoles decidieron hacer. ¿Cómo resolvieron ellos la situación? Ellos establecieron, debían de ser 7 varones, 7 hombres. Y definieron eso, no dijeron, escojan 7 personas. Ellos definieron, deben de ser 7 personas, pero que sean varones, hombres, que el Señor usa, hombres que llenen ciertas características espirituales, hombres que tengan la capacidad espiritual para poder desarrollar el ministerio a que los estamos poniendo a hacer. Así que solamente decidieron 7 personas, pero estas personas debían de ser varones, hombres. Pero no solamente eso, también definieron las características espirituales. Versículo 3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, en primer lugar, de buen testimonio, en segundo lugar, llenos del Espíritu Santo, y en tercer lugar, llenos de sabiduría. 3 características espirituales en la vida de estas personas. Usted puede decir, pero ¿qué iban a hacer ellos realmente? Solamente servir en las mesas, encargarse de la distribución diaria. Así que, ¿qué requiere eso de algo espiritual? O quizás no tengamos ese problema nosotros de la distribución diaria, sino ¿quién va a ir a hacer la limpieza, por ejemplo, al templo? Cualquiera puede hacerlo. No necesita tener cualidades espirituales. Va a darle clase a los niños. ¿Y qué va a necesitar de tener algo de esto? Los niños, cualquier cosa se les hace. Así piensa la gente. Entonces, no importa a quién pongamos. Ahí se apareció Juanito, ahí se apareció Menganito, pongámoslo, al final de cuentas, él
quiere hacerlo, nunca lo ha hecho, pero que experimente, que vea realmente cómo se hacen las cosas y que para que ya no esté hablando después. Esa es una forma irresponsable. Cualquier ministerio, como usted lo quiera ver, grande o pequeñito, insignificante, escondido quizás que nadie se da cuenta, es un ministerio, es un privilegio en la obra del Señor y debe de ser visto como Dios lo mira, algo para Dios. Entonces la persona que lo va a hacer, grande o pequeño, debe de ser una persona que llene requisitos espirituales, que pueda realmente ser respaldado por Dios, por su relación con Dios, por su compromiso hacia Dios, por su buen testimonio ante su comunidad. Y eso es lo que los apóstoles pidieron a la multitud que buscara en esos personajes. Primero, debían de ser 7. Segundo, debían de ser varones, hombres. Y en tercer lugar, llenar cualidades espirituales, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. 3 características que debían de buscar en estas personas. Estas personas serían encargadas de realizar este ministerio. Pero luego los apóstoles deciden también expresarle a la multitud: vamos a escoger a estos 7 personajes, varones, con estas características espirituales, para que nosotros, los líderes, los apóstoles, podamos, dijeron, dedicarnos a lo que Dios nos ha llamado. Vea el versículo 4, dice: escojan a ellos, dijo el 3, y luego el 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es interesante esa palabra persistir, porque realmente es lo que Dios nos ha llamado a hacer a nosotros, los que estamos llamados a predicar la palabra, a liderar la iglesia, a cuidar y pastorear la obra del Señor. Necesitamos persistencia. Persistencia no en mantenernos haciendo, sino en persistir en hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. No en meternos en tantas actividades, no es estar involucrados en tantas cosas y que la gente pueda decir: wow, ese pastor, ese anciano, ese líder de varones o de mujeres, ese líder, ¿cuánto puede hacer? Wow, ese hombre es súper dotado. Y a veces existe ese tipo de personas que realmente están haciendo mal a la obra de Dios, porque se han convertido en líderes orquestas, tocan todos los instrumentos y dirigen la orquesta al mismo tiempo y no dejan que nadie más haga algo para la obra de Dios. Eso no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y por eso aquí los apóstoles definen lo que ellos harán: seguir persistiendo en cumplir lo que Dios les ha llamado a hacer. Resalto algo más. En el ministerio pastoral, en el ministerio del cuidado de la iglesia, nosotros podemos ser paramédicos y bomberos, apagafuegos, o podemos ser de las personas que ponemos las vacunas antes de que llegue la enfermedad. El Señor nos ha llamado a hacer lo segundo y no lo primero. Cuando un pastor, un anciano, un líder de ministerio anda de apagafuegos, anda de paramédico, reviviendo a las personas, recogiéndolos de los lugares para llevarlos al hospital, eso le quita demasiado tiempo y no se dedica a lo que realmente Dios nos ha llamado a hacer: edificar al cuerpo de Cristo, perfeccionar a los santos para que ellos aprendan a hacer la obra del ministerio y que puedan crecer espiritualmente saludables. Para eso estamos los pastores,
Para eso estamos los ancianos pastores de las iglesias. Para eso estamos los líderes en la iglesia. Velando en primer lugar por nuestro estilo de vida espiritual, creciendo nosotros espiritualmente, nutriéndonos bien de la palabra del Señor, tomándonos fuertemente de la mano del Señor diariamente, para poder ministrar a la gente, a los santos, para que puedan crecer. Pero cuando usted anda resolviendo los problemas de uno y de otro y de otro y de otro, realmente esto le distrae de lo que el Señor le ha puesto a hacer. Y muchos de estos casos se dan porque las iglesias, aunque tienen mucha gente dentro de ellas, no todos están dispuestos a involucrarse en ministerio en la obra del Señor. Siempre es el mismo problema. Hay necesidades de que más y más personas se involucren haciendo algo en la obra del Señor, y hay menos y cada vez menos personas dispuestas a involucrarse. Yo no sé por qué sucede así, pero es la realidad del 99% de las iglesias cristianas. La gente no quiere compromiso. La gente no quiere estar comprometido en hacer algo dentro de la obra del Señor. Quieren libertad para hacer cualquier cosa de su gusto, de su agrado y que le convenga personalmente. Pero cuando están atados a un ministerio es imposible. No quieren estar allí porque quieren andar haciendo sus propios intereses. La iglesia de Jerusalén nos muestra que necesitamos involucrar a más personas. A medida que la iglesia crece, a medida que las necesidades crecen en la congregación, más y más personas deben de irse involucrando para hacer el ministerio. Pero no podemos poner a cualquiera, como dije anteriormente. Necesitamos considerar qué tipo de personas deben de ingresar a realizar ministerio. ¿Qué calidad de vida espiritual tiene esa persona? ¿Qué relación con Dios tiene? ¿Qué compromiso con Dios tiene esa persona para que pueda hacer la obra que el Señor está poniendo por delante? Así que esta iglesia de Jerusalén nos muestra cómo una congregación local puede realmente enfrentar los problemas, puede resolver los problemas de crecimiento, puede involucrar a más personas para que puedan ministrar y hacer que la obra del Señor siga avanzando. Y este es el objetivo realmente de resolver los problemas. El objetivo no es que todos estén en paz, que todos estén tranquilos. Gracias a Dios eso sucede. Pero el objetivo es que la obra del Señor no se estanque, que la obra del Señor siga adelante, que la obra del Señor sea exaltada para Dios. Y esto es lo que realmente nos muestra aquí la iglesia de Jerusalén. Porque si usted se da cuenta, el versículo 7 nos dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El Señor seguía añadiendo más personas al cuerpo de Cristo. Simplemente porque los problemas no se dejaron sin atender. Se comenzaron a enfrentar y a darle la solución adecuada de acuerdo a como Dios exige. No poniendo personas que después nos lamentamos porque no tienen agrado delante de Dios. Mis hermanos, el ejemplo de la iglesia de Jerusalén debe de retarnos a hacer las cosas en una forma mejor. Si usted es de las personas que siempre anda rehuyendo, le señalan a usted para involucrarse en algún ministerio porque alguien le propone y usted siempre está listo para decir no, yo no puedo, mejor propongo a fulano y a mengano y paso la pelotita para que otro se la lleve porque esa es una papa caliente que me quema, yo no quiero tener nada que ver con eso. Si usted es de ese tipo de personas, el Señor hoy le está diciendo: dispóngase en las manos del Señor. Deje ya de rehuir, de involucrarse en la obra del Señor. Comprométase con el Señor para servir en la obra del Señor.
El Señor le ha capacitado con dones, con talentos, capacitándole para hacer lo que Él le ha llamado a hacer. No rehuya, involúcrese, haga algo dentro de la obra del Señor. Esto resultará en bendición de la congregación y exaltación del nombre de nuestro Dios. Si usted es una de las personas que está saturadas por tantas cosas que tiene de responsabilidades encima suyo, comience a observar a su alrededor a las personas y comience a discipular a esas personas. Comience a tomar a esas personas para que conozcan lo que usted hace, para comenzar a delegar responsabilidades. Es necesario que nosotros también actuemos sagazmente, espiritualmente hablando, que comencemos a tomar personas a nuestro alrededor para animarles, para enseñarles cómo se hace el ministerio, para ir nosotros también delegando y sacando las responsabilidades fuertes que tenemos para poder todos estar involucrados en la obra del Señor. Si usted es de las personas que se quejan porque ya son demasiadas responsabilidades las que tiene, demasiados ministerios que usted está realizando, quizás es porque usted no ha levantado su mirada y ha visto a los demás que pueden ayudarle. Yo le animo a que comience a discipular a esa gente, que comience a enseñarles cómo se hace el ministerio, para que pronto ellos puedan hacer lo mismo que usted hace y quizás hasta mejor. Y esto va a glorificar a Dios. Que el ejemplo de la iglesia de Jerusalén para resolver conflictos y problemas nos ayude para que tengamos una congregación mejor para nuestro Dios. Que glorifiquemos a Dios a través de lo que hacemos.